1886, Estados Unidos. Un hombre que lo tenía todo. Regresó al lugar donde no tenía nada. Alexander Thornton construyó un imperio de madera y acero, pero olvidó plantar raíces. Cuando volvió a su pueblo natal para reclamar tierras que consideraba suyas por derecho, encontró algo que el dinero no podía comprar. Una mujer que defendía ese bosque como si fuera su propia alma. Eliza Merrick, viuda, protectora, inquebrantable. Entre ellos no hubo tregua, solo fuego. ¿Puede un corazón cerrado por la ambición abrirse ante el amor? ¿Puede una mujer atada al pasado atreverse a soñar de nuevo? Esta es una historia de rendición, pero no del tipo que esperas. Si amas los romances, donde dos almas luchan contra sí mismas antes de encontrarse, suscríbete ahora al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque esta historia comienza con una batalla y termina con algo mucho más peligroso. Octubre de 1886. Pine Haven, un pueblo que el progreso aún no había devorado. Los trenes llegaban 2 veces por semana, trayendo mercancías y, ocasionalmente, recuerdos que algunos preferían mantener enterrados. Alexander Thornton descendió del vagón de primera clase con la elegancia de quien había aprendido a moverse en salones de Manhattan. 34 años, traje de lana inglesa color carbón, sombrero de fieltro impecable, maletín de cuero que contenía mapas, escrituras y la certeza de que todo lo que tocaba se convertía en oro. Había dejado Pine Haven siendo un muchacho de 20 años sin futuro. Regresaba siendo el dueño de 7 aserraderos, 3 compañías navieras y la ambición de quien nunca aprendió a detenerse. Detrás de él bajaron 3 hombres, arquitecto, ingeniero y Jonas Whitmore, su abogado personal. Jonas tenía 38 años y una mirada que calculaba el valor de las cosas antes de conocer su historia. Durante años había esperado que Alexander lo convirtiera en socio. La invitación nunca llegó. Ahora viajaba como empleado, y eso le quemaba por dentro como ácido lento. «Señor Thornton, las escrituras están en orden», dijo Jonas mientras caminaban por la calle principal de tierra compactada. Las tierras que su padre le heredó abarcan 4.000 hectáreas de bosque, suficiente para instalar 3 aserraderos industriales y duplicar su producción en 18 meses. Alexander asentía, pero su atención estaba en otra parte. El pueblo había envejecido como una fotografía expuesta al sol. Casas de madera desgastada, niños descalzos corriendo entre gallinas, un almacén general que parecía resistir más por terquedad que por estructura. Pero había algo nuevo, o más bien, alguien. Al fondo de la calle, junto a una carreta cargada de troncos perfectamente cortados, una mujer supervisaba el trabajo de 4 hombres. No gritaba, no gesticulaba, simplemente señalaba, hablaba brevemente, y los hombres obedecían como si sus palabras tuvieran peso de ley. ¿Quién es ella?, preguntó Alexander, más por curiosidad que por interés real. El ingeniero, un hombre calvo llamado Peterson, consultó sus notas. Eliza Merrick, viuda del anterior guardabosques, administra una operación de tala selectiva en sus tierras, señor Thornton. Pequeña escala, nada que deba preocuparle. Pero Alexander ya no escuchaba, porque en ese momento la mujer giró la cabeza y sus miradas se cruzaron a 20 metros de distancia. Eliza Merrick tenía 28 años y la belleza de las cosas que sobreviven tormentas. Cabello castaño oscuro recogido en un moño práctico, vestido gris de trabajo con delantal de lona, botas hasta el tobillo manchadas de barro y resina. Nada en ella pedía atención, pero todo en ella la exigía. Sus ojos verdes sostuvieron la mirada de Alexander durante 3 segundos completos. Luego, con deliberada indiferencia, volvió a su trabajo.
Algo en ese gesto molestó a Alexander de forma irracional. «¿Peterson dijo que opera en mis tierras?» El ingeniero se puso pálido. «Bueno, técnicamente, hay un contrato de arrendamiento. Técnicamente no me interesa, son mis tierras. Quiero una reunión con ella, mañana». Pero no tuvo que esperar hasta mañana. Esa misma tarde, Alexander se dirigió a la vieja casa de su padre, ahora convertida en oficina administrativa del bosque. La puerta estaba abierta. Adentro, Elisa Merrick revisaba libros de contabilidad con la concentración de un general planificando batallas. «Señora Merrick», dijo Alexander desde el umbral, sin molestarse en tocar. Ella levantó la vista sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Señor Thornton, escuché que había regresado. Pensé que tendríamos al menos 2 días de paz antes de esta conversación». Su voz era serena, pero había acero en cada palabra. Alexander entró sin invitación y dejó su maletín sobre la mesa. «Seré directo. Necesito esas tierras. Tengo planes de modernización que beneficiarán a todo el pueblo. Empleos, infraestructura, progreso. Puedo ofrecerle una compensación generosa por su operación». Elisa cerró el libro de contabilidad con calma estudiada. Se puso de pie. Era más baja que él, pero de alguna forma lograba mirarlo como si estuvieran al mismo nivel. «Señor Thornton, yo también seré directa. Estas tierras no están en venta, no están disponibles, y su concepto de progreso no es el único que existe. Tengo escrituras que dicen lo contrario. Y yo tengo un contrato de arrendamiento vitalicio firmado por su padre 3 meses antes de morir. Contrato que, curiosamente, usted desconocía». Alexander sintió como si alguien le hubiera arrojado agua helada. «Eso es imposible». Elisa abrió un cajón y extrajo un documento amarillento. Lo colocó frente a Alexander con gesto que rozaba la teatralidad. Su padre, Edward Thornton, firmó este documento el 12 de marzo de 1883. Yo tenía 25 años. Mi esposo, Thomas Merrick, acababa de morir en un accidente durante una tala. Su padre me otorgó el derecho de administrar estas tierras de forma vitalicia, sin posibilidad de revocación, siempre que mantuviera prácticas sostenibles y pagara los impuestos territoriales anuales. Alexander leyó el documento 3 veces. La letra era inconfundible, la firma era genuina, y la rabia que sintió no era contra Elisa, sino contra su padre, que nunca le había mencionado este detalle. «¿Por qué?», preguntó, y su voz salió más áspera de lo que pretendía. «¿Por qué mi padre haría esto?». Por primera vez, algo parecido a la tristeza cruzó el rostro de Elisa. Porque él entendía que estas tierras no son solo madera, son hogar para 40 familias. Son el único sustento de hombres que no saben hacer otra cosa que trabajar con sus manos. Son la memoria de mi esposo y la razón por la que me levanto cada mañana. Silencio. Alexander guardó las escrituras en su maletín. Cuando habló, su voz era peligrosamente suave. «Señora Merrick, con todo respeto, encontraré la forma de recuperar lo que es mío. Señor Thornton, con todo respeto, o puede intentarlo». Sus miradas volvieron a cruzarse. Esta vez ninguno de los dos apartó la vista, y en algún lugar del fondo de su mente, Alexander Thornton comprendió algo perturbador. Acababa de conocer a la primera persona en años que no le tenía miedo, y eso era más peligroso que cualquier contrato. 5 días después del primer encuentro, Alexander Thornton descubrió que ganar batallas legales era mucho más simple que ganar batallas contra mujeres que citaban cláusulas contractuales mientras preparaban té. Jonas Whitmore había encontrado una grieta en el contrato.
una cláusula microscópica que obligaba a Elisa a permitir inspecciones periódicas del propietario para verificar el cumplimiento de prácticas sostenibles. En otras palabras, Alexander tenía derecho legal a seguir a Elisa durante su trabajo diario. «Es una intromisión», había dicho ella cuando Jonas presentó la notificación formal. «Es la ley», respondió Jonas con sonrisa de tiburón. Alexander no sonrió, porque algo en la expresión de Elisa le decía que acababa de ganar una batalla, pero estaba por perder algo mucho más importante. La primera mañana de inspección comenzó a las 5 de la madrugada. Elisa tocó la puerta de la habitación de hotel de Alexander con 3 golpes secos. Cuando él abrió, aún medio dormido, ella ya estaba completamente vestida para trabajo de campo. «Señor Thornton, si va a inspeccionar mi trabajo, debe estar listo cuando yo esté lista. Comenzamos en 10 minutos». Alexander se vistió en tiempo récord, botas de cuero, pantalones de trabajo, camisa que nunca había usado fuera de Nueva York. Cuando bajó, Elisa lo esperaba con una carreta tirada por 2 mulas y una expresión que claramente decía: «Esto será divertido». Pero no lo fue. Durante 3 semanas, Alexander Thornton recibió una educación que ninguna universidad podría haberle dado. Aprendió que la tala sostenible no significaba cortar menos árboles, sino entender qué árboles cortar y cuándo. Elisa le mostró mapas detallados donde cada árbol de más de 50 años estaba marcado, numerado y protegido como si fuera un tesoro nacional. «Este roble tiene 140 años», le dijo ella una tarde, acariciando la corteza con reverencia que Alexander reservaba para contratos millonarios. «Mi esposo lo midió 3 meses antes de morir. Dijo que árboles como este son bibliotecas vivas. Cada anillo cuenta una historia de sequías, incendios, tormentas. Destruirlo por madera sería como quemar libros». Alexander, que nunca había visto un árbol como algo más que materia prima, no supo qué responder. Aprendió que la pequeña operación de Elisa alimentaba a 40 familias directamente y a otras 30 indirectamente. Había un sistema de rotación donde cada leñador trabajaba 2 semanas y descansaba 1, permitiéndoles atender sus propias tierras. Aprendió que Elisa había establecido una escuela improvisada en un cobertizo reformado, donde los niños de los leñadores aprendían lectura, matemáticas y, curiosamente, botánica. «Si van a vivir del bosque, deben entender el bosque», explicó ella mientras 20 niños de 5 a 12 años dibujaban diferentes tipos de hojas. «No quiero que sean solo leñadores, quiero que sean guardianes». Alexander observó a una niña de 8 años que dibujaba con concentración absoluta. Cuando terminó, le mostró su dibujo con orgullo. «¿Le gusta, señor?» Él estudió el dibujo. Era sorprendentemente detallado para su edad. «Es muy bonito. ¿Cómo te llamas?» «Sara. Mi papá dice que usted es el señor Árbol Mala». Silencio incómodo. Elisa carraspeó. «Sara, ve a ayudar a la señora Margaret con la merienda». La niña salió corriendo. Alexander miró a Elisa. «¿Señor Árbol Mala? Los niños son honestos, no lo tome personal». Pero Alexander sí lo tomó personal. Y por primera vez en años, una pregunta que nunca se había hecho comenzó a germinar en su mente. ¿Y si estoy equivocado? La grieta en su armadura apareció la segunda semana. Estaban inspeccionando un área de replantación cuando Alexander notó algo inusual. Entre los árboles jóvenes había marcas de madera quemada y tierra removida. ¿Qué pasó aquí? Elisa dudó antes de responder. «Hubo un incendio hace 2 años. Perdimos 3 hectáreas y también se detuvo». «¿También qué?» «También perdí a mi hijo». Alexander sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies.
No sabía que tenía un hijo. No lo tuve. Nació muerto 3 días después del incendio. Thomas estaba luchando contra las llamas cuando una viga cayó sobre él. Murió en el hospital 2 días después. Yo. El shock provocó el parto prematuro. Su voz era plana, desprovista de emoción, pero Alexander había hecho suficientes negocios para reconocer cuando alguien estaba conteniendo un dolor que podía destruirlos. «Lo siento», dijo, y se sorprendió al descubrir que realmente lo sentía. Eliza asintió brevemente y siguió caminando. No volvió a mencionar el tema, pero Alexander no pudo dejar de pensar en ello durante el resto del día. La tercera semana trajo la primera crisis. Jonas Whitmore llegó al pueblo con noticias. Se presentó en la cabaña de Eliza, donde Alexander revisaba informes financieros. «Señor Thornton, encontré algo interesante en los registros fiscales del condado». Extendió un documento con gesto triunfal. «Los impuestos territoriales de estas tierras están por triplicarse en 8 meses. Nueva ley estatal. Cuando eso suceda, la señora Merrick no podrá pagarlos. Y según la cláusula 17 del contrato, si ella no paga los impuestos, las tierras revierten automáticamente al propietario original». Jonas sonrió. «Es decir, a usted». Eliza, que había estado preparando café, se congeló. Alexander leyó el documento 2 veces. Jonas tenía razón. Era completamente legal y devastadoramente efectivo. «¿Cuánto necesitaría para pagar los impuestos?», preguntó Alexander. $3,000. Ella genera aproximadamente 1,200 al año. No hay forma de que lo consiga. Eliza dejó la cafetera sobre la mesa con fuerza controlada. «Encontraré la forma». Jonas rió. «¿Cómo? ¿Vendiendo más madera? Eso tomaría años. Entonces tomaré años». Alexander observó a Eliza, su mandíbula apretada, sus manos temblorosas, y por primera vez desde que había construido su imperio, sintió algo que no experimentaba desde que era niño. Vergüenza. «Jonas, retírate». «Pero señor, he dicho que te retires». Jonas salió con la furia de quien acaba de perder su momento de gloria. Alexander y Eliza quedaron solos. «No necesito su lástima», dijo ella sin mirarlo. «No es lástima, es una propuesta de negocios». Ahora sí lo miró. ¿Qué clase de propuesta? Alexander se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los leñadores regresaban de su jornada. Hombres cansados pero satisfechos. Familias esperándolos. «Sociedad. Yo invierto el capital necesario para ampliar la operación de forma sostenible. Usted mantiene el control administrativo. Dividimos las ganancias. Usted paga los impuestos. Yo obtengo retorno de inversión sin destruir lo que ha construido». Eliza lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Por qué haría eso? Alexander se giró para enfrentarla. «Porque en 3 semanas aquí he aprendido más sobre valor real que en 10 años construyendo imperios». «¿Por qué?», dudó. «Porque quizás mi padre sabía algo que yo olvidé». Silencio. Eliza se acercó. Quedaron separados por apenas 1 metro. «¿Y si acepto? ¿Qué gana usted realmente?». «Una oportunidad de hacer algo que importe. No solo que genere dinero». Sus ojos se encontraron, verde contra gris, desafío contra rendición. «Necesito pensarlo. Tiene 8 meses. Entonces, tengo tiempo». Pero ambos sabían que el tiempo no era el verdadero problema. El verdadero problema era que algo estaba cambiando entre ellos. Y ninguno de los dos sabía cómo detenerlo. 6 semanas después de su llegada a Pinkhaven, Alexander Thornton comprendió que había cometido un error fundamental. Había confundido controlar una situación con entenderla. Eliza había aceptado la sociedad, pero no por confianza, sino por estrategia. Y Alexander, que se consideraba experto en estrategia, se encontró siendo superado en cada jugada. «No quiero sus aserraderos industriales.
dijo Elisa durante la primera reunión de planificación. Estaban en la oficina administrativa, rodeados de mapas y proyecciones financieras. Quiero un sistema de procesamiento modular que pueda expandirse sin destruir el ecosistema circundante. Alexander señaló los planos que su arquitecto había diseñado. Estos aserraderos pueden procesar 10 veces más madera que su operación actual y consumir 20 veces más árboles. No. Entonces, no hay forma de generar el capital necesario para... Sí hay. Elisa desplegó su propio plano. Construimos 3 estaciones de procesamiento pequeñas en diferentes puntos del bosque. Usamos el sistema de rieles existente para transporte. Contratamos a 15 hombres más, pero los entrenamos en técnicas de conservación. Y vendemos madera certificada con prima de calidad. Alexander estudió el plan. Era ingenioso, poco convencional y completamente funcional. ¿De dónde sacó esto? Lo diseñé yo. Thomas me enseñó ingeniería básica. El resto lo aprendí por necesidad. Por primera vez, Alexander sonrió genuinamente. Es brillante. Elisa parpadeó, claramente no esperando ese reconocimiento. Lo dice en serio. Completamente. Implementemos esto. Los siguientes 2 meses fueron una tormenta controlada de actividad. Alexander aportó capital. Elisa aportó conocimiento. Juntos construyeron algo que ninguno habría logrado solo. Pero fue durante esos 2 meses que Alexander comenzó a notar cosas que nunca había prestado atención en ninguna mujer. La forma en que Elisa mordía su labio inferior cuando estudiaba números complicados. La risa genuina que escapaba de ella cuando Samuel, el joven leñador, contaba historias exageradas sobre osos imaginarios. Las noches en que ella se quedaba trabajando hasta tarde, iluminada solo por una lámpara de aceite, y él encontraba excusas para quedarse también. Una noche, Alexander entró a la oficina con 2 tazas de café. Pensé que podría necesitar esto. Elisa levantó la vista de los libros de contabilidad. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Su cabello estaba más desordenado que nunca. Y Alexander pensó que nunca había visto algo más hermoso. Gracias, dijo ella, aceptando la taza. No tenía que hacerlo. Lo sé. Se sentó frente a ella. Afuera, la noche de Pine Haven era silenciosa, excepto por el canto de grillos. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Alexander después de un momento. Elisa lo miró con cautela. Depende de la pregunta. ¿Por qué nunca se fue de aquí? Con su inteligencia, podría haber hecho cualquier cosa en cualquier lugar. Ella bajó la mirada a su taza. Porque irme sería admitir que Thomas murió por nada. Cada árbol que protejo, cada familia que ayudo, es una forma de mantenerlo vivo. Suena tonto. No, suena como lealtad, algo que yo no entiendo muy bien. Elisa lo miró con curiosidad. ¿Por qué dice eso? Alexander dudó. No era hombre de confesiones, pero algo en la quietud de esa noche, en la calidez de esa oficina pequeña, lo desarmó. Cuando tenía 12 años, mi madre enfermó. Tuberculosis. Mi padre gastó cada centavo intentando salvarla. Vendió tierras, pidió préstamos, se destruyó financieramente y ella murió de todas formas. Hizo una pausa. Él nunca se recuperó. Se volvió amargo, retraído. Yo decidí que nunca sería así, que nunca permitiría que nada ni nadie tuviera tanto poder sobre mí. Así que construí un imperio donde yo tuviera todo el control, donde nada pudiera herirme. ¿Y funcionó? Alexander la miró directamente, hasta que llegué aquí. El aire entre ellos cambió. Se volvió denso, cargado de cosas no dichas. Elisa se puso de pie bruscamente. Es tarde. Debería descansar. Elisa. Buenas noches, señor Thornton. Salió antes de que él pudiera detenerla. Alexander
Se quedó solo, sosteniendo una taza de café frío y preguntándose cuándo exactamente había perdido el control de su propio corazón. La presentación del proyecto conjunto ante el Consejo del Pueblo fue programada para un sábado de marzo. El viejo salón comunal estaba lleno. 40 familias, comerciantes locales, el alcalde y Margaret, la suegra de Elisa, una mujer de 68 años con ojos que veían demasiado. Elisa presentó el plan técnico. Alexander presentó las proyecciones financieras. Juntos mostraron un futuro donde Pine Haven podía prosperar sin perder su alma. Cuando terminaron, hubo 5 segundos de silencio. Luego, aplausos. Samuel fue el primero en ponerse de pie. «Esto es exactamente lo que necesitamos». Otros lo siguieron. Pronto, todo el salón estaba aplaudiendo. El alcalde, un hombre práctico llamado Harrison, se acercó y estrechó la mano de Alexander. «Señor Thornton, debo admitir que estaba equivocado sobre usted. Bienvenido a casa». «Bienvenido a casa». Esas palabras golpearon a Alexander con fuerza inesperada, porque Pine Haven nunca había sido su hogar. Había sido el lugar del que escapó. Pero ahora... Miró a Elisa, que sonreía mientras los vecinos la felicitaban, y algo dentro de él se acomodó en su lugar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encontraba su posición correcta. La celebración continuó en la taberna local. Cerveza, risas, historias exageradas sobre lobos y el invierno que nunca llegaba. Alexander se encontró rodeado de hombres que semanas atrás lo miraban con desconfianza. Ahora le ofrecían tragos y palmadas en la espalda. Pero su atención estaba en Elisa, que conversaba con Margaret en una esquina. «Va a lastimarla, ¿verdad?». Alexander se giró. Samuel estaba junto a él con expresión seria que contrastaba con su juventud. «Disculpa, Elisa. Va a romperle el corazón cuando esto termine y usted regrese a su vida real en Nueva York. Yo no. Mire, señor Thornton, usted parece buen hombre y Dios sabe que ella merece ser feliz después de todo lo que ha sufrido. Pero si no está seguro de esto, de ella, entonces es mejor que se vaya ahora, porque ella ya perdió demasiado». Samuel se alejó antes de que Alexander pudiera responder. Y dejó a Alexander con una pregunta que no tenía respuesta. ¿Qué diablos estoy haciendo? 2 horas después, la celebración terminó. Alexander caminó a Elisa hasta su cabaña. Era una noche fría de marzo, con estrellas tan brillantes que parecían cristales rotos sobre terciopelo negro. «Fue un buen día», dijo Elisa mientras caminaban. «Sí, lo fue». Llegaron a su puerta. Elisa buscó sus llaves. Alexander sabía que debía despedirse, regresar a su hotel, mantener la distancia profesional que había caracterizado su relación desde el principio. En lugar de eso dijo, «¿Puedo mostrarle algo?». Ella lo miró con sorpresa. «¿Ahora?». «Está cerca, 10 minutos». Elisa dudó. Luego asintió. Alexander la llevó por un sendero que ella conocía bien. Subieron una pequeña colina y al llegar a la cima se detuvieron bajo un roble centenario que dominaba todo el valle. «Este árbol», dijo Alexander, «estaba aquí cuando yo era niño. Solía escaparme y trepar hasta la rama más alta. Desde ahí podía ver todo el pueblo y soñaba con el día en que me iría y nunca volvería». Tocó la corteza rugosa. «Pero ahora estoy aquí bajo el mismo árbol y no quiero irme». Se giró hacia Elisa. La luna iluminaba su rostro, convirtiendo sus ojos verdes en algo casi etéreo. «Elisa, durante 10 años construí algo que pensé que me haría feliz. Dinero, poder, respeto, pero en 2 meses aquí he sentido más vivo que en toda una década». Dio un paso hacia ella. «Y es por ti». Elisa retrocedió. «Alexander, no puedes». «¿No puedo qué? No puedo sentir lo que siento. No puedo admitir que cada vez que entras a una habitación, olvido lo que iba a decir».
No puedo reconocer que nunca nadie me había desafiado, inspirado y aterrorizado tanto como tú. ¡Basta! La voz de Elisa tembló. Esto no puede pasar. ¿Por qué no? Porque yo amé a Thomas, porque prometí honrar su memoria, porque si me permito sentir algo por ti, estaré traicionando todo lo que él fue. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Alexander dio otro paso, acortando la distancia entre ellos a centímetros. Elisa, amar de nuevo no es traicionar a quien perdiste. Es honrar el hecho de que te enseñó a amar. Ella lo miró, y en sus ojos había tanta confusión, un tanto miedo, tanto anhelo reprimido, que Alexander sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Lentamente, con cuidado infinito, levantó su mano y acarició su mejilla. Elisa cerró los ojos. Tembló. «Dime que me detenga», susurró Alexander, «y me detendré». Ella abrió los ojos. «Yo». Un sonido de cascos interrumpió el momento. Ambos se giraron. Un jinete subía la colina a galope. Era el asistente del telegrafista del pueblo, jadeando por el esfuerzo. «Señor Thornton, telegrama urgente desde Nueva York». Alexander tomó el papel con manos que apenas temblaban. Lo leyó 2 veces. Su rostro palideció. «¿Qué sucede?», preguntó Elisa. «Cornelius Hargrove, mi competidor más grande en Nueva York, acaba de comprar participación mayoritaria en 3 de mis principales clientes y viene a Pine Haven personalmente. ¿Por qué vendría aquí?». Alexander miró el telegrama de nuevo y comprendió. «Porque alguien le dijo que estoy aquí y que estoy vulnerable». Sus ojos encontraron los de Elisa, y en ese momento ambos supieron que el mundo que habían estado construyendo juntos estaba a punto de colapsar, porque cuando tienes algo que perder, siempre hay alguien dispuesto a quitártelo. Cornelius Hargrove llegó a Pine Haven como llegan las tormentas, con aviso previo pero sin forma de detenerlo. Tenía 52 años, cabello plateado perfectamente peinado, trajes que costaban más que las casas del pueblo, y una sonrisa que prometía destrucción disfrazada de negocios. Llegó acompañado de 2 abogados y suficiente arrogancia como para llenar el valle. Alexander lo recibió en el hotel. No hubo apretón de manos. «Cornelius, no esperaba verte tan lejos de la civilización». Hargrove rió. «Alexander, siempre tan encantador. ¿Sabías que la gente en Nueva York está fascinada con tu desaparición? El gran Alexander Thornton, abandonando su imperio para jugar al granjero en un pueblo olvidado por Dios. No es de tu incumbencia. Oh, pero lo es, verás, mientras tú has estado aquí, jugando a las casitas con tu viudita. Yo he estado ocupado. Compré las tierras circundantes. Todas. 2000 hectáreas que rodean completamente tu pequeño paraíso». Alexander sintió como si le hubieran golpeado el estómago. «Eso es imposible. Esas tierras no estaban en venta. Todo está en venta si ofreces suficiente dinero. Y ahora tengo una propuesta muy simple. Véndeme tu parte de las tierras de Pine Haven, o convierto este lugar en un desierto económico. Ningún comerciante podrá traer mercancías sin cruzar mis tierras. Ningún leñador podrá vender su madera sin pasar por mis rutas. Estrangularé este pueblo hasta que no quede nada». «¿Por qué? ¿Qué ganas con esto?». Hargrove se inclinó hacia adelante. «Ganó verte arrodillado, Alexander. Durante años has sido el niño dorado de la industria maderera, incorruptible, intocable. Pero ahora descubrí tu punto débil y voy a destrozarlo». Salió dejando a Alexander con la certeza de que la guerra había comenzado. Esa noche, Alexander convocó reunión de emergencia. El salón comunal volvió a llenarse, pero esta vez no había celebración, solo miedo. ¿Es cierto que ese hombre compró todo alrededor de nosotros?
preguntó el alcalde Harrison. Sí. Murmullos de pánico recorrieron la sala. ¿Puede realmente bloquearnos económicamente? Legalmente, sí, puede hacerlo. Un hombre mayor se puso de pie. Entonces estamos condenados. Usted nos metió en esto con sus ideas de progreso. Otros se unieron. La turba comenzaba a formarse. ¡Suficiente! La voz de Elisa cortó el caos como un látigo. Se puso de pie en el centro de la sala. Cornelius Hargrove puede tener dinero, puede tener tierra, pero no tiene lo que nosotros tenemos: comunidad, resistencia y la capacidad de sobrevivir a hombres que creen que todo puede comprarse. ¿Y cómo propones que luchemos contra alguien así?, preguntó Samuel. Elisa miró a Alexander y en sus ojos había pregunta no dicha. ¿Estás conmigo? Alexander se levantó. Hargrove espera que nos rindamos. Espera que yo venda y huya. No voy a darle esa satisfacción. Pero incluso mientras decía esas palabras, Alexander sabía que estaban atrapados. Hargrove tenía todo el poder y ellos solo tenían esperanza. La revelación llegó 3 días después, en la forma más devastadora posible. Jonas Whitmore, el abogado de Alexander, organizó reunión pública sin permiso de su empleador. Cuando Alexander llegó, el salón ya estaba lleno. Jonas estaba de pie en el centro, sosteniendo una carpeta de documentos. «Buena gente de Pine Haven», comenzó con voz que goteaba falsa preocupación. «He luchado con mi conciencia durante semanas, pero no puedo seguir guardando silencio». Abrió la carpeta. «Alexander Thornton ha estado mintiendo a todos ustedes». «Jonas, ¿qué diablos estás haciendo?», gruñó Alexander. «Lo que debía hacer desde el principio, exponer la verdad». Se giró hacia la audiencia. «Este hombre, que ha estado predicando sostenibilidad y conservación, mantiene en Nueva York contratos activos para desmatamiento masivo en 3 estados diferentes. Bosques enteros, arrasados, sin reforestación, sin piedad». Colocó fotografías sobre la mesa, áreas devastadas, tocones hasta donde alcanzaba la vista. Mientras les decía que los árboles importan, estaba destruyendo miles de ellos por dinero. El silencio en la sala era sepulcral. Elisa lo miró y en sus ojos Alexander vio algo peor que odio, vio decepción. «Elisa, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?». Su voz era como hielo. «Explicar que me hiciste creer que realmente te importaba. ¿Explicar que todo fue una mentira?». «No fue mentira. Esos contratos son antiguos. Los cancelé hace meses». Jonas sonrió. «¿Canceló? Qué conveniente. Pero las fotografías son de hace 5 semanas. Porque la operación de cierre toma tiempo. Hay procedimientos legales». Pero nadie lo escuchaba. La turba había vuelto. Y esta vez no había defensa posible. Samuel escupió a sus pies. «Viniste aquí a conquistarnos con palabras bonitas, pero eres igual que todos los hombres ricos. Solo les importa el dinero. Samuel, por favor, no. Usted se va, ahora, y no vuelve nunca». Alexander miró alrededor. Todas las caras que habían sonreído la semana anterior ahora lo miraban con desprecio. Buscó a Elisa entre la multitud. Ella estaba junto a Margaret, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Elisa, vete, Alexander, solo, vete». Y porque no había nada más que pudiera decir, Alexander Thornton hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se derrumbaba: huyó. 3 días después, Alexander estaba de vuelta en Nueva York. Su oficina, su penthouse, su imperio, todo estaba exactamente donde lo había dejado. Pero nada se sentía igual. Se sumergió en el trabajo como hombre ahogándose. Firmó contratos, asistió a reuniones, tomó decisiones que afectaban a cientos de empleados. Pero cada noche, en la soledad de su apartamento de lujo, veía el rostro de Elisa, escuchaba su voz, recordaba la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo.
y lentamente comenzó a comprender algo devastador. Había ganado el mundo entero, pero había perdido la única cosa que realmente importaba. Mientras tanto, en Pinehaven, Samuel hacía un descubrimiento. Estaba limpiando la vieja oficina de Jonas, quien había huido del pueblo la misma noche de su revelación, cuando encontró una caja de metal escondida bajo las tablas del piso. Adentro había documentos, telegramas y una confesión escrita que hacía que la sangre de Samuel hirviera. Las fotografías eran reales, pero las fechas habían sido falsificadas. Jonas había manipulado los documentos para hacer parecer que las operaciones eran recientes, cuando en realidad eran de 18 meses atrás. Y más revelador aún, había telegrama de Cornelius Hargrove pagando a Jonas $5,000 por proporcionar información comprometedora sobre Alexander Thornton. Era una conspiración, y Alexander había sido el chivo expiatorio perfecto. Samuel corrió a la casa de Elisa. ¿Estás seguro? Margaret estudiaba los documentos con cuidado meticuloso. Completamente. Jonas mintió. Alexander decía la verdad. Elisa, que había pasado 3 días sin dormir, se dejó caer en una silla. «Oh Dios, ¿qué hemos hecho? Le rompimos el corazón», dijo Margaret con simplicidad brutal. «Le hicimos exactamente lo que más temía, lo traicionamos cuando más vulnerable estaba. Tenemos que encontrarlo, tenemos que disculparnos». «No». Margaret negó con la cabeza. «Disculparse no será suficiente. Si realmente sientes algo por ese hombre, tienes que hacer más que eso». «¿Qué sugieres?». Margaret miró a su nuera con expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Elisa, hace 3 años, antes de morir, Thomas me hizo prometer algo. Me hizo jurar que no te dejaría enterrarte en culpa y soledad. Me dijo: mamá, si alguna vez Elisa encuentra a alguien que la haga sonreír de nuevo, no la detengas, porque el amor no es traición, es regalo». Lágrimas corrieron por el rostro de Elisa. «Pero yo, ¿amas a Alexander?». La pregunta flotó en el aire, y por primera vez, desde que Thomas había muerto, Elisa se permitió responder la pregunta que había estado evitando durante meses. «Sí, lo amo. Dios me ayude. Lo amo». Margaret sonrió. «Entonces, ve por él. Lucha por él. Porque los hombres buenos que saben amar son raros, y tú acabas de dejar ir a uno». Pero ir a Nueva York requería dinero, y tiempo, y un plan. Samuel reunió a los leñadores. «Necesitamos que Elisa vaya a la ciudad. ¿Quién está dispuesto a contribuir?». Uno a uno, los hombres que habían escupido el nombre de Alexander comenzaron a vaciar sus bolsillos. «Por la señora Elisa, por el señor Thornton, le debemos disculpa. Por el amor verdadero, supongo». En 3 horas habían reunido suficiente para el boleto de tren. 4 días después, Elisa Merrick llegó a Nueva York. La ciudad la golpeó como muro de sonido y caos. Edificios que tocaban el cielo, carruajes interminables, multitudes que se movían como ríos humanos. Tardó 2 horas en encontrar la oficina de Alexander. Cuando finalmente llegó al edificio de 10 pisos que albergaba su imperio, casi se rindió. Pero entonces recordó el rostro de Alexander bajo el roble centenario, la forma en que la había mirado como si ella fuera la única cosa real en un mundo de ilusiones, y entró. La recepcionista la miró como si hubiera entrado una campesina a un palacio, lo cual técnicamente era cierto. «Necesito ver al señor Thornton». «¿Tiene cita?». «No, pero es urgente. El señor Thornton no recibe visitas sin cita. Si desea agendar, dígale que Elisa Merrick está aquí, él querrá verme». La recepcionista dudó. Luego, con suspiro de quien ya había tenido suficiente drama por un día, levantó el tubo del teléfono interno. «Señor Thornton, hay una. Elisa Merrick aquí.
Dice que es urgente. Pausa. Los ojos de la recepcionista se agrandaron. Sí, señor, inmediatamente. Colgó y miró a Elisa con nueva expresión. Respeto mezclado con curiosidad. 10º piso. Última puerta al final del pasillo. Pasto. El ascensor fue la experiencia más aterradora de la vida de Elisa. Cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, casi corrió de vuelta a Pine Haven, pero no lo hizo. Caminó por el pasillo alfombrado. Cada paso la acercaba a la puerta de madera oscura con placa dorada que decía Alexander Thornton, presidente. Tocó 2 veces. Adelante. Abrió la puerta. Alexander estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Miraba la ciudad con expresión que Elisa no podía descifrar desde la distancia. Elisa. Su voz sonaba cansada, rota. No esperaba verte aquí. Encontramos la verdad. Jonas mintió. Hargrove lo pagó. Tú decías la verdad. Él no se giró. ¿Y eso cambia algo? Alexander. Me pediste que me fuera, y me fui. ¿Qué más quieres de mí? Que me perdones. Ahora sí se giró. Y Elisa vio en su rostro el daño que habían causado. Ojeras profundas, mandíbula tensa, ojos que habían perdido su chispa. ¿Perdonarte? Elisa, no hay nada que perdonar. Tuviste razón en no confiar en mí. Soy exactamente lo que Samuel dijo, un hombre rico que juega con vidas ajenas. Eso no es cierto. No. Rió amargamente. Vine a Pine Haven para tomar algo que no me pertenecía. Interrumpí tu vida. Puse en peligro a tu gente. Y luego tuve el descaro de... Se detuvo. ¿De qué? De enamorarme de ti. El silencio que siguió fue absoluto. Elisa dio un paso hacia él, luego otro, hasta que quedaron separados por 1 metro. Alexander, durante 3 años viví en el pasado. Honré la memoria de Thomas tan fielmente que olvidé cómo honrar mi propia vida. Y entonces llegaste tú, arrogante, insoportable, absolutamente imposible de ignorar. Otro paso, y me mostraste que amar de nuevo no es traición, es valentía. Último paso, ahora estaban frente a frente. Vendiste tus serrarias, las que rodean Pine Haven. Samuel encontró los documentos de transferencia en la oficina de Jonas. Las compraste de vuelta a Hargrove, pagando triple de su valor. Lo hiciste para protegernos, incluso después de que te echamos. Alexander cerró los ojos. No podía dejar que destruyera tu hogar. ¡Nuestro hogar! Él abrió los ojos bruscamente. Elisa levantó su mano y tocó su mejilla. Alexander Thornton, construiste un imperio de madera y piedra. Pero yo quiero ayudarte a construir algo más importante. Un hogar, una familia, un futuro. Elisa, yo no sé cómo. Nunca he... Entonces, aprenderemos juntos. Y finalmente, después de semanas de dolor y separación, Alexander se rindió. La tomó en sus brazos y la besó como hombre sediento encuentra agua. Fue un beso que sabía a lágrimas y redención, a segundas oportunidades y futuros imposibles. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Ven a casa conmigo», susurró Elisa. «Ven a donde perteneces». Alexander la miró. Y por primera vez en su vida adulta tomó una decisión basada no en lógica o beneficio, sino en amor puro. Sí, el viaje de regreso a Pine Haven fue diferente. Alexander y Elisa viajaron juntos en el tren, con Margaret y Samuel como chaperones improvisados. Pero esta vez no había tensión, solo paz. Durante los 4 días de viaje hablaron de todo. Del futuro, de sus miedos, de lo que significaría construir una vida juntos. «Tendré que pasar tiempo en Nueva York ocasionalmente», dijo Alexander mientras el paisaje pasaba por la ventana. «Aún tengo responsabilidades con mis empleados. Lo sé, y yo tendré que aceptar que el hombre que amo es también un hombre de negocios». Él sonrió. «El hombre que amas. No te hagas el sorprendido. Ya lo dije una vez,
No voy a repetirlo constantemente. Alexander rió. Era un sonido que Elisa no había escuchado antes. Genuino, libre, completamente feliz. Cuando el tren llegó a Pine Haven, encontraron una sorpresa. Todo el pueblo estaba en la estación. El alcalde Harrison fue el primero en acercarse. Extendió su mano a Alexander. Señor Thornton, en nombre de Pine Haven, le debemos una disculpa. Fuimos injustos, precipitados y completamente equivocados. Uno a uno, los hombres que lo habían echado se acercaron con sombreros en mano. Perdónenos, señor. No merecía nuestro juicio. Bienvenido a casa. Alexander, que nunca había sido hombre emotivo, sintió un nudo en la garganta. No hay nada que perdonar. Todos fuimos manipulados. Aún así, continuó Samuel, queremos compensarlo. Hemos votado, y el Consejo del Pueblo acordó por unanimidad. Las tierras ya no serán suyas ni de la señora Elisa. Serán nuestras, de todos. Crearemos una cooperativa donde cada familia tenga voz y voto. Miró a Elisa, luego a Alexander. Si ustedes aceptan ser los administradores. Elisa y Alexander intercambiaron mirada. Y sin necesidad de palabras, ambos asintieron. Será un honor. Los siguientes meses fueron torbellino de actividad. Los planes de Alexander y Elisa se implementaron completamente. Las 3 estaciones modulares comenzaron a operar. Se contrataron más trabajadores. Se estableció programa de capacitación en manejo sostenible. Pero más importante que eso, Pine Haven comenzó a sanar. Las familias que habían sido divididas por la manipulación de Jonas se reconciliaron. Los niños volvieron a jugar en las calles sin el miedo de que sus padres perdieran sus empleos. Y Alexander finalmente entendió lo que significaba tener un hogar. 6 meses después del regreso de Nueva York, en una tarde dorada de septiembre, Alexander llevó a Elisa de vuelta al roble centenario. Este lugar, dijo mientras subían la colina, siempre será especial para mí, porque aquí casi te besé por primera vez. Casi, repitió Elisa con sonrisa juguetona. Muy caballeroso de tu parte esperar hasta que estuviéramos en tu oficina en Nueva York. Bueno, la espera hizo que fuera más memorable. Llegaron bajo el árbol. El sol de tarde pintaba el valle entero en tonos dorados y anaranjados. Alexander tomó ambas manos de Elisa entre las suyas. Elisa Merrick, durante 34 años construí una vida basada en control, en poder, en nunca necesitar a nadie. Y entonces te conocí y destruiste cada una de esas paredes que había construido. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló un anillo simple, oro con una pequeña esmeralda. No es el anillo más caro que podría haber comprado, pero esta esmeralda viene de una mina en Colorado, donde trabajé cuando tenía 18 años. Es lo único que conservé de mi pasado, y quiero que sea parte de nuestro futuro. Se arrodilló. ¿Te casarías conmigo? ¿Me enseñarías cómo ser el hombre que merezca tu amor? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elisa. Alexander, tú ya eres ese hombre. Solo necesitabas permitirte verlo. Extendió su mano. Sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Luego se puso de pie y la besó bajo el mismo árbol donde todo había comenzado. Y en algún lugar del cielo, Thomas Merrick sonreía, porque su último regalo a Elisa no había sido la tierra ni la memoria, había sido la libertad de amar de nuevo. La boda se celebró un mes después, en octubre, cuando el bosque estaba en su máximo esplendor otoñal. Fue ceremonia simple, sin lujos innecesarios, pero con todo lo que importaba: comunidad, amor y esperanza. Elisa caminó al altar del brazo de Samuel, que había aceptado el honor con lágrimas en los ojos. Vestía traje blanco sencillo que Margaret había cosido durante 3 semanas.
Alexander esperaba bajo un arco de ramas entrelazadas, vistiendo su mejor traje, pero con una flor silvestre en el ojal, regalo de los niños del pueblo. El alcalde Harrison ofició la ceremonia, pero las palabras más importantes no vinieron de él. Vinieron de Alexander. Elisa, prometo construir contigo no un imperio, sino un hogar. Prometo plantar árboles que nuestros hijos escalarán. Prometo honrar tu pasado mientras construimos nuestro futuro. Y prometo amarte con la misma ferocidad con la que tú proteges este bosque. Y de Elisa: Alexander, prometo desafiarte cuando te equivoques. Prometo apoyarte cuando dudes. Prometo recordarte de dónde vienes cuando olvides quién eres. Y prometo amarte no a pesar de tus imperfecciones, sino incluyendo cada una de ellas. Cuando el alcalde los declaró marido y mujer, todo el pueblo estalló en aplausos. La celebración duró hasta la madrugada. Música, baile, comida preparada por cada familia del pueblo. En un momento de la noche, Alexander se encontró a sí mismo rodeado de los leñadores que meses atrás lo habían rechazado. Ahora le ofrecían tragos y consejos no solicitados sobre la vida matrimonial. El secreto, dijo uno de los hombres mayores con sabiduría de 40 años de casado, es siempre admitir cuando estás equivocado, incluso cuando no lo estés. Todos rieron. Pero Alexander buscó a Elisa entre la multitud. La encontró bailando con Margaret, ambas riendo como si no hubiera mañana. Y pensó: sí, aquí es donde pertenezco. Esa noche, en la cabaña que ahora compartirían, Alexander y Elisa se sentaron junto al fuego. «Hay algo que debo mostrarte», dijo Elisa después de un momento. Se levantó y sacó una caja de madera de un armario. Cuando la abrió, reveló cartas, fotografías y un diario gastado. Esto era de Thomas, su diario de los últimos años. Le entregó el libro a Alexander, la última entrada. Fue 3 días antes del incendio. Alexander abrió el diario con cuidado reverente. La letra era clara, precisa. Leyó la última entrada en voz alta. «Si estás leyendo esto, Elisa, significa que algo me pasó. Y está bien, hemos tenido buenos años, pero necesito que me prometas algo. No te entierres conmigo. No dejes que el dolor se convierta en tu única compañía. Encuentra a alguien que te haga sonreír de nuevo, alguien que ame este bosque tanto como yo, alguien que te merezca. Y cuando lo encuentres, no dudes, porque el amor verdadero es raro, y tú mereces experimentarlo 2 veces. Alexander cerró el diario con manos temblorosas. «Elisa, ven conmigo». Lo llevó afuera, a la parte trasera de la cabaña. Bajo la luz de la luna, había una pequeña área donde crecían flores silvestres. En el centro, una cruz de madera simple marcaba un lugar. «Thomas está enterrado aquí», dijo Elisa suavemente, «donde puede ver el bosque que tanto amaba». Alexander se arrodilló frente a la tumba y por primera vez en su vida habló con un muerto. «Thomas Merrick, nunca te conocí, pero te debo todo. Me diste la mujer más extraordinaria que he conocido. Me diste un propósito que no sabía que necesitaba y me diste el ejemplo de cómo amar sin condiciones». Sacó algo de su bolsillo. Era un retoño de roble, cuidadosamente envuelto. «Vine preparado. Con tu permiso, me gustaría plantar esto aquí, para que cuando crezca puedas seguir vigilando este lugar, y para recordarme todos los días que el amor no es posesión, es legado». Con cuidado, Alexander cavó un pequeño hoyo y plantó el retoño. Lo regó con agua que Elisa le trajo. Y cuando terminó, Elisa se arrodilló junto a él. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?» «Por entender que amar tu memoria no significa olvidar la suya». 6 meses después, el proyecto de Pine Haven se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. La cooperativa forestal estaba funcionando más allá de las expectativas.
Las 3 estaciones modulares producían madera certificada que se vendía con prima en todo el país. Pero más importante, habían creado algo revolucionario. La Escuela Técnica de Manejo Sostenible Thornton Merrick abrió sus puertas en marzo de 1887. Estudiantes de todo el país llegaban para aprender las técnicas que Alexander y Elisa habían desarrollado. Cómo talar sin destruir, cómo reforestar efectivamente, cómo convertir la conservación en modelo de negocio viable. La escuela estaba ubicada en un edificio nuevo, construido específicamente para ese propósito, pero la verdadera enseñanza ocurría en el bosque. Alexander se sorprendió a sí mismo disfrutando de la enseñanza más que de los negocios. Ver las caras de los estudiantes iluminarse cuando comprendían un concepto. Era una recompensa que ningún contrato millonario podría igualar. Y entonces, en abril, Elisa hizo un anuncio. Estaban cenando en su cabaña. Alexander notó que ella había estado inusualmente callada durante los últimos días. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Has estado distraída? Elisa dejó su tenedor. Tomó su mano. Alexander, hay algo que necesito decirte. El tono de su voz hizo que el corazón de Alexander se acelerara con preocupación. ¿Qué sucede? Estoy embarazada. El mundo se detuvo. Alexander la miró sin comprender. ¿Qué? Voy a tener un bebé. Nuestro bebé. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sé que es pronto. Sé que puede traer recuerdos dolorosos para mí. Pero Alexander, estoy feliz. Genuinamente, completamente feliz. Alexander se levantó de un salto, rodeó la mesa, se arrodilló frente a ella y colocó sus manos sobre el vientre a un plano de Elisa. ¿Cuándo? El doctor dice que en noviembre, justo antes del primer aniversario de nuestro compromiso. Alexander la miró con expresión que mezclaba asombro, alegría y miedo absoluto. No sé cómo ser padre. Elisa rió entre lágrimas. Yo tampoco sé cómo ser madre de un bebé vivo, así que lo descubriremos juntos. Alexander la abrazó con cuidado infinito, como si ella fuera la cosa más preciosa y frágil del universo. Te amo. Dios, Elisa, te amo tanto. Lo sé, y nuestro hijo también lo sabrá. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Alexander. Vio a Elisa florecer con el embarazo, su vientre creciendo, sus mejillas sonrosadas, la forma en que hablaba con el bebé como si ya pudiera escucharla. Margaret estaba extasiada, cosía ropa de bebé, preparaba remedios tradicionales y regañaba a Alexander constantemente por sobreproteger a Elisa. Está embarazada, no enferma, le gritó un día cuando Alexander intentó prohibirle a Elisa subir escaleras. Pero Alexander no podía evitarlo. Había perdido tanto en su vida. Su madre, años de soledad, la oportunidad de ser feliz antes. No podía perder esto. En octubre, 3 semanas antes de la fecha esperada, Alexander y Elisa estaban en el bosque haciendo su ronda semanal. Era tarde de otoño. Las hojas caían como lluvia dorada. El aire olía a tierra húmeda y promesas. Estaban bajo el roble centenario cuando Elisa se detuvo bruscamente. Alexander. El tono de su voz hizo que él se girara inmediatamente. ¿Qué pasa? Creo que el bebé viene. Ahora, pero faltan 3 semanas. Los bebés no leen calendarios. Alexander entró en pánico absoluto. Tenemos que llevarte al doctor. Tenemos que... Oh Dios, ¿dónde dejé la carreta? Alexander. Elisa tomó su rostro entre sus manos. Respira. El doctor está en el pueblo. Margaret está en casa. Tenemos tiempo. Solo. Ayúdame a bajar esta colina. Pero apenas habían dado 10 pasos cuando Elisa gritó. Sus rodillas cedieron. El bebé viene ahora. Lo que siguió fue el momento más aterrador de la vida de Alexander. No había tiempo de llevarla al pueblo. Apenas tuvo tiempo de acostarla sobre su abrigo bajo el árbol. No sé qué hacer,
gritó Alexander completamente perdido. ¡Tú! ¿Fuiste a universidad?, jadeó Elisa entre contracciones. Estudié ingeniería forestal, no medicina. Pero no había opción. Alexander tuvo que convertirse en partero improvisado. Siguiendo las instrucciones desesperadas de Elisa, la ayudó a través del dolor. Sostuvo su mano cuando gritaba. Le prometió que todo estaría bien incluso cuando él mismo no lo creía. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de rojo y dorado, un llanto, pequeño, furioso, absolutamente perfecto. Alexander sostuvo en sus brazos a una criatura diminuta, arrugada y cubierta de fluidos, y se enamoró instantáneamente. «Es una niña», susurró con voz rota. «Elisa, tenemos una niña». Colocó al bebé sobre el pecho de Elisa, y ambos lloraron, de alivio, de alegría, de gratitud absoluta. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Alexander después de un momento. Elisa miró a su hija. Luego miró el árbol bajo el cual habían nacido tantas cosas. Su primer casi beso, su compromiso y ahora su hija. Rowan, como el árbol, significa pequeña pelirroja y también protección. Alexander sonrió. Rowan Thornton. Suena perfecto. Margaret y el doctor llegaron 30 minutos después, alertados por Samuel, que los había visto dirigirse al bosque. Encontraron a Alexander y Elisa bajo el roble, con Rowan envuelta en la camisa de Alexander, y a los tres padres, porque Margaret insistió en que ella era abuela y eso contaba como padre, llorando de felicidad. «Bueno», dijo el doctor después de examinar a madre e hija, «no es el parto más convencional que he atendido, pero ambas están perfectamente saludables». Margaret abrazó a Elisa. «Tu madre estaría tan orgullosa». Y Elisa, sosteniendo a su hija, sintió que finalmente el círculo se había cerrado. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ahora estaba equilibrado por la alegría del presente, y eso era suficiente. 3 años después, el bosque de Pine Haven había crecido. Literalmente y figurativamente, miles de árboles nuevos habían sido plantados en los últimos años. La escuela técnica Thornton Merrick había graduado a su tercera generación de estudiantes, que ahora llevaban las prácticas sostenibles a bosques de todo el país. La cooperativa forestal se había convertido en modelo nacional. Periódicos de Nueva York, Boston y Chicago habían enviado reporteros para documentar el milagro de Pine Haven. Pero para Alexander y Elisa, el verdadero milagro era mucho más simple. Era sábado por la mañana. Alexander estaba en el jardín trasero de su cabaña ampliada, empujando a Rowan en un columpio que él mismo había construido. La niña tenía 3 años y el cabello color caoba de su madre, pero tenía los ojos grises de su padre y su determinación inquebrantable. «Más alto, papá, más alto. Si te empujo más alto, llegarás a las nubes. Quiero llegar a las nubes». Alexander rió y la empujó un poco más. Su risa era el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Elisa salió de la casa con una bandeja de limonada. Estaba embarazada de nuevo, de 6 meses. Esta vez habían decidido tener el bebé en el hospital del pueblo. Alexander no podría sobrevivir otro parto bajo un árbol. «¿Están conspirando sin mí?», Dee preguntó con sonrisa mientras se sentaba en el banco del jardín. «Rowan quiere volar», explicó Alexander, deteniendo el columpio para que la niña pudiera bajar. Rowan corrió hacia su madre y colocó su pequeña mano sobre el vientre abultado. «¿Puedo sentir al bebé hoy? Puede que tengas suerte». Esperaron, y entonces una patada. Los ojos de Rowan se iluminaron con maravilla absoluta. «Siento a mi hermano». «¿O hermana?», corrigió Elisa. «No, es hermano, lo sé». Alexander y Elisa intercambiaron miradas divertidas. Rowan había insistido desde el principio que tendría un hermano. Nada podía convencerla de lo contrario.
Más tarde ese día, la familia caminó al pueblo para la feria anual de otoño. Pine Haven había crecido, nuevas casas, nuevos negocios, una biblioteca que Alexander había financiado, una clínica médica permanente. Pero lo más importante, había esperanza. Los niños que Elisa había enseñado años atrás ahora eran jóvenes adultos que trabajaban en la cooperativa. Las familias que habían luchado por sobrevivir ahora prosperaban, y en el centro del pueblo, junto al nuevo parque, había una estatua, no de Alexander, no de Elisa, sino de un leñador común con un árbol en una mano y un libro en la otra. La placa decía, en memoria de Thomas Merrick, quien nos enseñó que proteger el pasado es construir el futuro. Alexander se detenía frente a esa estatua cada vez que pasaba, y cada vez mentalmente le agradecía al hombre que nunca conoció. En la feria, Rowan insistió en cada atracción. La rueda de la fortuna, donde se negó a tener miedo incluso en la parte más alta. El puesto de tiro al blanco, donde sorprendió a todos acertando 3 de 5. Y finalmente, el puesto de flores. ¿Puedo comprar flores, papá? Por supuesto. ¿Para mamá? No, para tío Thomas. Alexander sintió un nudo en la garganta. Rowan nunca había conocido a Thomas, pero Elisa le contaba historias sobre él constantemente, y la niña había desarrollado afecto por el tío que vivía con los árboles. Creo que le encantaría eso. Esa tarde, los tres caminaron al pequeño cementerio detrás de la cabaña. El retoño que Alexander había plantado 3 años atrás ahora era un árbol joven y fuerte. Sus hojas susurraban con el viento de otoño. Rowan colocó las flores sobre la tumba con solemnidad que rompía el corazón. «Hola, tío Thomas. Soy yo, Rowan. Mamá dice que tú amabas los árboles. Yo también los amo. Y mamá dice que tú hiciste que papá viniera a amarnos. Así que gracias». Se sentó en la hierba. «Voy a tener un hermano pronto. Se llamará Thomas, como tú. Papá dice que está bien, que te gustaría». Alexander se arrodilló junto a su hija. «Sí, le gustaría mucho». Elisa se unió a ellos, moviéndose con cuidado. Se sentó sobre la hierba con dificultad de embarazada. «¿Sabes?», dijo mirando la tumba. «A veces me pregunto qué pensarías de todo esto, de Alexander, de Rowan, de la vida que construimos». El viento sopló más fuerte, haciendo que las hojas del árbol joven bailaran. «Creo que aprobarías. Creo que dirías que finalmente entendí lo que intentabas enseñarme, que el amor no es finito, no se divide, se multiplica». Alexander tomó su mano. «Nunca competiré con su memoria». «No necesitas hacerlo. Él fue mi primer amor. Tú eres mi último amor, y ambos son perfectos en sus propias formas». Rowan, aburrida de la conversación adulta, se levantó. «¿Podemos ir a escalar árboles?» «¿Qué árboles?», preguntó Alexander. «El árbol grande en la colina, donde me dijiste que me pediste que mamá se casara contigo, donde le pedí a mamá que se casara conmigo, no al revés. Lo que sea. ¿Vamos?». Subieron la colina familiar. El roble centenario los esperaba como siempre, como testigo silencioso de tantos momentos cruciales. Alexander levantó a Rowan para que pudiera alcanzar la rama más baja. La niña trepó con agilidad de mono hasta una altura que hizo que Elisa gritara. «¡No tan alto! Estoy bien, mamá. Puedo ver todo desde aquí». Alexander se sentó al pie del árbol con Elisa apoyada contra él. Su mano descansaba sobre el vientre abultado donde su hijo, Rowan insistía en que tenía razón, crecía. «¿Eres feliz?», preguntó Elisa después de un momento. «¿Feliz?». Alexander consideró la pregunta. Hace 4 años habría definido la felicidad como cerrar un contrato millonario, como ver mis cuentas bancarias crecer, como ganar. Miró a Rowan en el árbol, luego a Elisa. «Ahora defino la felicidad como este momento exacto, nada más, nada menos».
Entonces valió la pena. Todo, el dolor, la confusión, la lucha, valió la pena. Cada segundo. Rowan gritó desde arriba: «Papá, mamá, vengan a ver, hay un nido con huevos». «¿Ves?», dijo Elisa. «Incluso los pájaros saben que este es un buen lugar para construir familia». Alexander la besó suavemente. El mejor lugar. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, bajaron de la colina. Rowan iba adelante, saltando entre hojas caídas y cantando una canción que Margaret le había enseñado. Alexander y Eliza caminaban despacio, mano en mano. «¿Crees que nuestros hijos entenderán alguna vez?», preguntó Alexander. «La batalla que libramos para llegar aquí, no necesitan entenderla, solo necesitan beneficiarse de ella. Crecerán sabiendo que el amor es posible incluso después de la pérdida, que el perdón es más fuerte que el orgullo, que las raíces más profundas crecen en tierra que ha conocido tanto tormenta como sol». Alexander apretó su mano. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «El día que decidí arriesgar mi corazón de nuevo». Esa noche, después de que Rowan se quedara dormida, Alexander salió al porche. Las estrellas brillaban con claridad absoluta. El bosque susurraba con sonidos nocturnos. A la distancia podía ver las luces de Pine Haven parpadeando como luciérnagas. Había dejado este lugar siendo un muchacho sin futuro. Había regresado siendo un hombre sin alma. Y ahora era simplemente Alexander. Esposo, padre, amigo, protector de árboles y constructor de sueños. Elisa salió y se paró junto a él, envuelta en un chal. «¿En qué piensas?». «En que construí un imperio de madera, pero tú me enseñaste a construir un legado de amor. Ambos aprendimos. Yo te enseñé a echar raíces, tú me enseñaste a crecer de nuevo». Se quedaron en silencio mirando el bosque que habían salvado juntos. El bosque que ahora salvaría a generaciones futuras. Y en la quietud de esa noche perfecta, ambos supieron sin necesidad de palabras. Habían encontrado algo más raro que el amor verdadero. Habían encontrado el hogar. Y eso, más que cualquier riqueza o poder, era el verdadero triunfo de sus vidas. A veces, el verdadero coraje no está en conquistar nuevos territorios, sino en permitir que alguien conquiste tu corazón. Alexander y Elisa nos enseñan que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que el amor después de la pérdida no es traición, sino valentía, y que las raíces más profundas crecen cuando elegimos quedarnos en lugar de huir. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que mereces una segunda oportunidad en el amor, entonces ya ha cumplido su propósito. Pero hay algo más poderoso que cualquier historia: la fe que nos sostiene en las tormentas. Te invito a quedarte para escuchar una oración que puede cambiar tu día y quizás tu vida. Padre Celestial, vengo ante ti con el corazón lleno de gratitud. Gracias por recordarme a través de esta historia que tú eres el Dios de las segundas oportunidades, el Señor que convierte el dolor en propósito y las lágrimas en alegría. Hoy te pido, Señor, que sanes los corazones rotos que escuchan estas palabras, que aquellos que han perdido el amor encuentren el coraje para amar de nuevo, que aquellos que se sienten perdidos descubran que tú ya has trazado el camino de regreso a casa. Ayúdanos a construir legados de amor y no imperios de orgullo, a plantar árboles bajo cuya sombra otros descansarán, a ser instrumentos de tu gracia en un mundo que tanto la necesita. Que cada persona que escucha esta oración sienta tu presencia real y tangible en este momento. Que sepa que no está sola, que tú peleas sus batallas y que lo mejor aún está por venir. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta.
Números enteros, int, números decimales, float, float. Igual a problemas. He dicho 2 con 2 por decir algo. No os rayéis. No vayáis al piquimini. No seáis tontos. ¿Vale? ¿Vale? No pienses que nos acojonas. Sí. Sí, sí. Clásico jefe para el que todos son 10 minutos. Cabrón, que yo sé cómo se hace. Otra cosa es que no tenga agilidad. ¿Sabes? Otra cosa es que yo no tenga agilidad. Pero vamos. Aunque ayer hay veces que se le va. Yo ayer intenté rescalar el tamaño del cuélebre y hace unas cosas. En plan. Raras. Destreza 10, agilidad -5. Continuamos por amigo. Es mente de programador con la búsqueda dicotómica. Lo reduces a la mitad para quedarte con la mitad buena. ¿Qué? ¿Cuándo una demo? Gente, lo de que entréis cada uno en su momento y preguntéis cosas que se han dicho hace 10 minutos, me vuelvo loco. Abril. Cerral. Jeje. Abril Cerral. Es mi punto. Pero lo del estrés de Dormuz es verdad. ¿Un café? Lord Komori, muchas gracias. Otra cosa es que sepas que tienes 9 y quieres muy poquito. Sí, evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande. Sí, no os preocupéis. Evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande, sí. Vamos con... Oye, que os habéis comprado ya... Oye, ¿quién de aquí pretende comprarse una PlayStation 5? No sé si lo has comentado ya, pero hay 35% de descuento en 5 subs o más. Si ya lo has comentado, recuérdalo. No lo sabía. Así que, gente, podéis comprobar si tenéis 35% de descuento regalando 5 subs o más.